días, queridos amigos. Espero que todos estén muy bien en sus hogares en este miércoles. Saludo, como siempre, a mi compañero Daris Javier Cuevas. Daris, ¿cómo estás? ¿Cómo te amanece la mañana de hoy? Hola Lindsay, de nuevo otra vez miércoles, el ombligo de la semana, con noticias que cambian, porque vemos cómo cambia la noticia antes, durante y después de la rendición de cuentas del presidente Abinader, y de ahí se han suscitado muchas noticias y sobre todo mucho cuestionamiento. Bueno, y qué bueno que empiezas por ahí, porque en esta semana he hablado mucho del tema, pero no he tenido la oportunidad de hablar con un economista. O sea, el análisis del discurso del presidente de la República desde la óptica de un economista es muy importante. De hecho, creo que es lo más importante porque todo lo que el presidente prometió tiene que ver con recursos, con dineros, y de dónde van a salir esos dineros. Es la pregunta que se hacen muchas personas, o como dicen por ahí, la pregunta del millón. Exacto. De hecho, el presidente Daris, el presidente del Partido Fuerza del Pueblo, el doctor Leonel Fernández, elogió el discurso, lo calificó como optimista, pero a la vez también hizo la advertencia al presidente de la República de que sería bueno que detallara, que dijera de dónde van a provenir esos recursos para ser destinados a desarrollar todas esas obras que tiene en carpeta el presidente Luis Abinader. Pero conversando ahora contigo, un economista al día, a la vanguardia, que conoces muy bien los problemas de la nación y del Estado, con un país endeudado, su Producto Interno Bruto en un 70%, o sea, de cada 100 pesos, 70 ya están comprometidos, quedan 30, y una serie de compromisos en todas partes. ¿Qué nos queda para invertir en otros sectores? Eso por un lado, Daris, y por otro lado, quisiera tocar a profundidad, y quiero aprovecharte hoy para eso que dejó caer el presidente de las alianzas público-privadas. Mira, fueron muchas cosas y hay que comenzar hablando con el número de obras que para mí, bueno, a los presidentes no se le dice lo que tiene que decir, ellos los dicen, y lo que el mandato de la Constitución en su artículo 114, lo que dice una rendición de cuenta del desempeño económico y financiero del año anterior y la perspectiva económica hacia el futuro. Sin embargo, noté mucho que Luis Abinader se concentró en los 6 meses de gestión de él, de manera que febrero y enero no contaban para eso, porque es del año, pero lo interpreté en el entendido de que él no quiso tocar algunos desempeños de la gestión que él compartió con el anterior presidente, Medina. Entonces, hay una gestión compartida. Debió de dar más detalles del año completo. Sin embargo, el presidente Abinader dejó 3 elementos fuera. Fíjate que hemos sido reiterativos en los programas de que el crecimiento de la economía no es posible lograrlo en el plazo que ellos están estableciendo, porque en una crisis en desarrollo no se le pone plazo su final. Entonces, él no, obviamente no puso plazo ahora para el crecimiento de la economía, sino que se estaban haciendo todos los esfuerzos para que la economía se reactive. Eso lo están haciendo todos los gobiernos en el mundo, porque la idea es que la economía vuelva a sus niveles, pero que la economía no es como una vejiga que tú agarras y la sopla y te responde, sino que es el resultado de políticas, medidas, consensos sectoriales, etcétera. La economía quedó súper golpeada
o ha quedado en esta pandemia. El otro elemento importante es el endeudamiento público. Él no enfatizó en ese endeudamiento y pensé que él iba a señalar que en esos 6 meses, ya que lo abarcó, hay dos emisiones de deuda soberana. Entonces, eso no apareció. Y el dato más impactante que pudo decir el presidente Luis Abinader, que él podía decirlo con holgura, sin ningún problema, es el impacto que ha tenido la pandemia en los niveles de pobreza en la República Dominicana. Y solo para esa parte social se limitó a describir una serie de asistencialismo que en algunos momentos se han perdido o se van ya poniéndole plazo de fin, como los programas sociales que se han desarrollado. Entonces, esos 3 elementos Lindsay lo pudo haber enaltecido, señalando, por ejemplo, en el caso del endeudamiento público, el nivel que encontró y hasta dónde lo ha llevado, porque eso es relevante si tomamos en consideración que el nivel de endeudamiento del país lleva establecido por los organismos multilaterales es de un 70%. Es decir, que cualquier eventualidad te lleva a un 80, ya un 80 es un país colapsado. Aún en el 70 es una precariedad enorme. El otro elemento era decir, mire, este proceso ha sido tan devastador que los niveles de pobreza se han expandido a tal magnitud, porque ellos tienen la información. Entonces, esos datos no aparecieron. Y ahí viene lo que tú bien señalas, es muchas obras, muchos anuncios. Hemos escuchado de manera reiterada que las arcas del Estado quedaron vacías de la administración anterior, que las recaudaciones del país se han estremecido, que las remesas son lo que están manteniendo a la generación de, de moneda extranjera, en este caso el dólar, y la emisión de bonos soberanos. Entonces, esa caída de las recaudaciones y del ingreso de divisas, cómo entonces han impactado en los niveles de pobreza. Eso no se dijo, ni mucho menos se dijo que si esas recaudaciones, el ingreso de divisas se han caído, ¿cómo tú vas a tener recursos entonces para cubrir todos esos anuncios? Entonces, ya ahí comienza a disgregarse el discurso y el objetivo que plantea o manda la Constitución de la República. De manera que muchas de esas obras, Lindsay, tienen periodo de construcción que pueden rondar a los 4 años, pero y ya al gobierno no le queda 4 años, por lo menos este periodo, y además tampoco habló de la fuente donde se van a alimentar esas obras. Entonces, creo que son muchos anuncios y como a ti te encanta siempre que yo te traiga algo de la sabiduría popular, una señora que no tiene esa formación política, ni tiene esa formación técnica, y ella me pregunta a mí, ¿verdad?, qué me pareció. Y yo le digo, ¿cuál es su opinión? Y sale, mi hijo, eso es pajarito preñado que le vendieron a la gente. Entonces, esos son elementos muy sensibles, Lindsay. Los puntos que te dije que él no tocó y además la cantidad de obras descritas a realizar y de dónde van a salir los recursos. Incluso hay una obra que te puedo decir porque en el día de ayer incluso lo contacté, que es la circunvalación de Baní. La circunvalación de Baní apenas se le está moviendo tierra por una sola parte, que es cuando ya llegas, sale de Baní, cerca de un poblado que le llaman Galeón. Y en ese punto de Galeón, precisamente en el día de ayer, había unas huelgas que bloqueó el tránsito, porque estaban reclamando que tienen una semana
que no reciben el servicio de energía eléctrica. Y yo me pregunto, bueno, pero aquí estamos hablando hasta de vender energía eléctrica a otro país. ¿Y cómo es eso? Entonces, por ahí, lo que hay son ahora, comienzan los detalles que ni la maqueta está, sino la colocación, aquí se está trabajando. Y se ve que hay un movimiento de tierra que están comenzando desde ahí. De manera que si así son otras obras, entonces la situación todavía es mucho más complicada. Mm, mm. Mira, Daris, algo que me llamó la atención fue la última parte que te hice referencia, el tema de las alianzas público-privadas, Bueno, sí, porque faltó eso. La alianza pública-privada, yo lo que estoy mirando, yo entiendo que el sector privado se ha desarrollado sin ninguna alianza público-privada. En la República Dominicana, las iniciativas privadas han sido el producto de interés que tienen un determinado sector. Sin embargo, yo noto que en este gobierno se ha puesto en evidencia como algo relevante. Anuncio, incluso el ministro de la Presidencia dijo que dentro de los anuncios de las obras del gobierno son puramente privadas. Entonces yo digo, ¿y cuál es el interés del gobierno de anunciar algo que no es del Estado, sino del propio sector privado? Entonces, no sabemos a ciencia cierta si el gobierno tiene un interés de poner la supremacía del sector privado ante la presencia del Estado en algunas obras estratégicas. Y eso llama poderosamente a la atención si tomamos en consideración que a cada rato se menciona alianza público-privada, pero tú dices, ¿hacia dónde? Porque pueden llegar a confundir a la población y hasta uno como analista de que esa es la única vía que tiene una estrategia nacional de desarrollo. Y no es así, no es así. ¿Me entiendes? Entonces, Daris, cuando se habla de una alianza público-privada, pudiéramos citar ahí el famoso peaje sombra. claro, porque ahora se ha desatado todo un cuestionamiento. Fíjate que el propio presidente, mm, cuando estaba anunciando el monto que el Estado tiene que pagar mensual, yo pensé que era que iba a desactivar el contrato, que lo iban a revisar, pero se quedó como una poesía. ¿Me entiendes? Esa Bueno, parte ahora ahí, nombró a Esquea Guerrero para que estudie el caso del peaje sombra, para que lo estudie, le mandó esa entretencioncita ahí al doctor Esquea Guerrero. ¿y cuál es el costo de eso, Luis? Eso no se dijo, porque tú sabes que siempre anuncian la primera parte, pero los recursos nunca lo La anuncian. segunda, eso es como el cristiano de la secreta. Esa Pero, parte no me la sí, contaron. mira, tú sabes también que cuando existen contratos de esa naturaleza con compañías internacionales, los países tienen que tener mucho cuidado qué es lo que están revisando y hacerlo por consenso. ¿Sabe por qué? Porque cualquier eventualidad puede incrementar el riesgo país y hacia afuera eso puede llamar la atención de que la República Dominicana puede estar violando algunos contratos que implicarían una eventual inseguridad jurídica para el inversionista extranjero, máxime cuando el gobierno está por otro lado anunciando alguna atracción de capital extranjero. O sea que como que vi esa ambivalencia y más bien ojalá que no sea para que el doctor Esquea o alguien más que sea incluido en eso, revise y diga al final del día, todo está bien, vamos a hacer un acuerdo para eh, disminuir o mitigar los pagos sobre la base del diferimiento y rehacer el contrato, o mejor dicho, ampliar el contrato a 10, 15 años más. Pero ya el pago está hecho, por eso te dije, ¿qué significa? Eso se parece mucho a la Barrick.
Se me Sí, pareció mucho al famoso acuerdo de Danilo Medina con la Barrick, sí, que no fue más que lo mismo, pero lo hizo de otra manera. Presentó a Lionel como un monstruo y él el gran salvador. sí, sí. Cuando el contrato era el mismo, lo único que los recursos se le adelantaron en el tiempo y So- el gobierno que había de cobrarlo en el tiempo que estaba estipulado, él se lo cogió para él hacer obras. Pero la gente en su momento lo vio muy bueno. Mira, Lindsay, precisamente uno comprueba en la práctica de que todo aquel que se ensaña contra alguien, una maldad, termina al final siendo como el famoso Chacumbele, ¿verdad? Se revierte todo contra él. Entonces, apelar a ese recurso, satanizando o repitiendo lo que se hizo, como que no es una estrategia agradable. Entonces, todas las estrategias que se han lanzado como ensayo, entonces ahí lo que uno está mirando a ver qué tipo de aprobación. Incluso te puedo decir, dentro de mi valoración del discurso que lo vi completo y lo leí 2 veces, lo tengo subrayado, tengo muchas conclusiones. Yo dije, este discurso tiene 2 objetivos fundamentales, que desde el primer momento Luis Abinader hace un esfuerzo por blindarse él, buscar aplausos y para su gobierno. Y el otro es un ensayo para ver cómo se puede articular un discurso en base a esas supuestas realizaciones que tienen un corte reeleccionista más adelante. Y tú verás que el tiempo me va a dar la razón. Porque este discurso había cosas que yo vi eh, eh, que eran improcedentes desde el punto de vista de lo que es una rendición de cuentas. O sea, 1 hora y 47 minutos se tomó, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, cuando tú lo ves, tú dices, pero aquí hay cosas que se pueden recortar y eso te daba, desde el punto de vista de lo que era, lo que el gobierno quería presentar, eso se podía hacer en 1 hora o menos. Sí. Sí. Bueno, son dos, son dos posibilidades que mucha gente ha ponderado. Por ejemplo, el tema de la reelección. Ya muchas personas están diciendo que desde el día 1 Abinader empezó a hacer campaña para la reelección, pero una cosa es un discurso, Daris, que se le puede caer muy fácil, solamente el tiempo lo puede derrumbar, y esto a corto plazo pudiera ser muy positivo, pero a mediano y largo plazo tiene sus inconvenientes. Ahora bien, eh, cuando, cuando el presidente anuncia todas estas obras, ya él asume un compromiso, Daris, con el pueblo dominicano. Claro. Entonces, de ser así, ¿cuáles son las vías? Porque en ningún momento el presidente dijo de dónde iban a salir los recursos, que fue la pregunta que Leonel le dijo, pero dígale a la gente de dónde van a salir, porque es parte de la responsabilidad del mandatario. Ahora, tú como economista, ¿me pudieras citar algunas alternativas que pudiera tener el presidente de la República para hacer posible el cumplimiento de todas esas obras que él anunció el pasado 27 de febrero, que no sea en base a préstamos? Mira, Lindsay, cuando yo veo los anuncios y profundizo en el discurso, encuentro 2 vías que el gobierno ya debe estar contemplando o que lo tiene contemplado. Recuérdate que yo te dije en el miércoles pasado que entre mayo y septiembre de este año el gobierno se va a ver obligado a hacer 2 emisiones de bonos soberanos y lo van a tomar por ahí. Pero en el Que es lo propio mismo que discurso, decir dos préstamos, porque esa, para que la gente sepa que emisión de bonos es lo mismo que préstamos. claro, claro. El otro es que volvió a coquetear con una posible reforma fiscal o tributaria, porque al final es a los tributos que le van a tocar. Entonces,
eh, uno no acaba de entender cómo es posible que estén alegando una especie de emergencia para fines de reducir la brecha presupuestaria que hay y que implica una reforma fiscal, y te hablan del pacto fiscal. Entonces te colocan una serie de obras y tú dices, pues entonces es de ahí que lo piensan sacar. Reforma tributaria y nuevos endeudamientos, y eso sí sería peligroso si tomamos en consideración la precariedad presupuestaria con que se está manejando el gobierno. En otras palabras, muchos anuncios y poca concreción de la fuente de ingresos. Eso es lo que te puedo así puntualizar de lo que uno observó del discurso. Y en algunos Daris, momentos, sí, pero en algunos momentos hasta lo vi un poco perdido de cómo explicar eso. Y además, tú no te observaste, Lindsay, que en el discurso el presidente Abinader, de todas las obras que anunció, a ninguna le puso un plazo. Es decir, mire, la autopista del Coral, o Ámbar, eh, en 2 años y medio, eso estará listo y va a repercutir en la zona y el turismo. A ninguna le puso plazo. La dejó abierta ahí. ni para iniciar ni para terminar. Bueno, Exactamente. de iniciar solamente habló de una que iniciaría a mediados de año, Sí. pero Pero eso eh, como que quedó en el aire. sí, sí. Pero tú como economista, yo muchas veces he dicho en este programa que este es un año de manejo de crisis, porque bueno, no solamente lo digo yo, he visto muchos analistas hablar del tema y una de los primeros planteamientos en una mesa de realidades es el que no solamente República Dominicana, sino el mundo entero está manejando una crisis sanitaria Sí. que le acompaña, por supuesto, una crisis económica, a unos en mayor grado y otros en menor grado. ¿A quienes les ha afectado más? Bueno, Latinoamérica ha sido, hemos padecido y hemos sufrido muchísimo esta pandemia, Daris, y de hecho ya veníamos, antecedía a esta crisis sanitaria, momentos de crecimiento para la región. Y así nos atrapa la pandemia en un momento de decrecimiento. Entonces, ¿cómo lograr, desde tu punto de vista, desde el economista, ¿no? ¿Qué sugerirías al gobierno que priorice? Porque en estos momentos yo creo que es un tema de prioridades. Como estamos hablando de manejo de crisis, con limitaciones de recursos económicos, con otra crisis económica y pudieran venir otras crisis más, ¿cuáles serían las opciones, ¿no?, que tendría el gobierno saliendo y sacando un poco el discurso del presidente Abinader, que fue muy soñador, fue muy optimista, y yo lo califico como ultra optimismo, porque una cosa es que tú quieras sembrar esperanza en un pueblo para que no se vaya a sentir esa desolación, ese abandono, pero otra cosa son promesas que no se podrían cumplir en el mediano y largo plazo, Daris. Mira, yo pienso que para ser creíble el discurso y para alcanzar esas obras sean alcanzables, él debió de priorizar, por ejemplo, 10, para poner un número cualquiera, que sean alcanzables en 2 años, porque la mayoría de esas obras no se hacen en un año. Entonces, mostrar, ¿verdad?, el resultado de eso en un periodo determinado, pero comenzarla toda junta, anunciarla toda junta, te dice a ti la capacidad de improvisación que hay dentro de eso. Si lo que se estaba hablando es de los parqueos, entonces 5 parqueos anuncia uno o dos y en un año muestra uno
y la terminación del otro 6, 8 meses después. Tú recuerdas, y eso le viene a uno la comparación de la ciudad sanitaria, como se intervinieron 52 hospitales del país, Sí, no, grandes, una locura. y no pudieron terminarlo. Pues entonces, en ese aspecto, a este gobierno le puede ocurrir lo mismo y quedar todavía peor, ¿verdad? La prioridad es la autopista Ámbar, la prioridad es la circunvalación Baní. Bueno, a esas dos carreteras, éntrenle de una vez, pero tú sabes que dos carreteras o una carretera necesita una movilidad de tierra, necesita curar, necesita construir puentes, que son varios, creo que este de Baní son como 8 puentes. Entonces, si tú lo ves así, en perspectiva, te das cuenta que eso no puede estar en 9 meses. Y si está en 1 año y medio, ¿de qué tú me estás diciendo? Tú me estás diciendo que se está colocando en el 23, 2023. Y muchas de esas obras la volverán a anunciar en la rendición de cuentas del año 2022. Anótalo, que la van a anunciar de nuevo. Por eso es que hay que guardar la rendición de cuentas para uno recordarlo. Entonces, esa es la prioridad, que yo pensé que iba a anunciar más hospitales en medio de una crisis, anunciar más hospitales, y esos hospitales también pueden contribuir en dos direcciones: la recuperación de la economía y la contribución a la disponibilidad de más camas para eventuales situaciones de salud como la que nos sorprendió ahora. Entonces, de ese paquete de obras, que fueron, creo que contaron 92, fueron, por lo menos 20 alcanzables en el mediano plazo, y ponerle fecha, pudo ser más eficiente. Pero muchas de esas no van a comenzar porque los préstamos, ¿verdad? Y una posible reforma fiscal no serían tan sencillos en lo adelante. Bueno, una reforma fiscal, Daris, conllevaría meses y hasta años, porque esa reforma fiscal que nosotros tenemos ahí desde el 2012, que se había prometido y Danilo se había comprometido a hacer, nunca se ha hecho, y también ha tenido varios inconvenientes con los gobernantes. Ahora sí, también se decide hacer tipo el pacto eléctrico, que no sé qué te ha parecido lo del pacto eléctrico. Bueno, otra cosa sería. Mira, lo que pasa es, y qué bueno que tú recuerdas que a partir del 2012 se planteó esa reforma fiscal. Sí, No, porque Leonel lo dijo incluso en su discurso, que se la dejaba a su compañero Danilo porque ya no daba tiempo, sí, porque era un año preelectoral y entonces se iban a mezclar temas políticos, se podía interpretar como que el PLD podía hacer acuerdos con los empresarios y no era el momento adecuado para lo de la reforma, sino que entrado ya el nuevo gobierno, era el responsable de llevar a cabo ese proceso. mira, si tú agarras del 2012 hacia acá, estamos hablando casi de 9 años. Y de esos 9 años, en 8 de ellos, ¿verdad? La economía estaba creciendo de manera sostenida. No había amenaza de crisis y no se pudo realizar. Yo me pregunto, ¿por qué acelerarlo en momentos de crisis? Porque ahí todavía es mucho fatal. Si un gobierno al iniciar no establece alguna propuesta de reforma en materia fiscal, después que arrancó el gobierno, se le hace más incómodo. Y por más anuncios que tú ves que se han hecho sobre esa reforma fiscal, eso va a ser el dolor de cabeza de esta administración. Porque no es tan sencillo en momentos de crisis tú plantear a la población que va a ser objeto de nuevos impuestos. Hasta los propios empresarios son los primeros que van a rechinar. Sí.
Sí. Bueno, porque si tú me dijeras que va a ser una reforma fiscal progresiva y no regresiva, una reforma fiscal más justa, o sea, un sistema tributario más justo, donde los que tienen más paguen más y los que tienen menos paguen menos, Sí. donde cada quien en base a sus riquezas es que va a contribuir con el erario público, pues yo te digo, mira, Daris, que se haga la reforma, pero es Ese, viable, tú ese, dices que no es viable en este momento. ese no es el objetivo. Y qué bueno que tú lo planteas así, porque perfectamente una reforma fiscal procede si se van a penalizar a los que más tienen, y liberar a los que menos tienen. Y por eso es que tú hablas de una reforma progresiva, que penaliza a los que más tienen y no una reforma de carácter regresivo que vuelve a penalizar a los que menos tienen. Entonces, en ningún momento, porque te insisto, creo que te lo he tocado en 2 programas, el gobierno anuncia una posible reforma fiscal, pero nunca dice en qué consiste la reforma fiscal y solamente te señalan, no, lo que pasa es que el presupuesto, las recaudaciones, que tenemos problemas financieros, ajá, pero están anunciando muchas obras. ¿Y de dónde que van a salir? Porque viene la pregunta de nuevo, ¿de dónde es que van a salir esos recursos para cubrir esas obras? Entonces, creo que el gobierno en cualquier momento puede estar cayendo en un fango muy, muy peligroso. Daris, en otro orden, el gobierno ha anunciado en el día de ayer, la vicepresidente Raquel Peña ha anunciado que ahora las vacunas a las personas se van a hacer por citas y se ha creado una página web para que la gente ingrese y entonces haga su cita y pueda ir a vacunarse. Me gustaría conocer tu valoración. Mira, digamos en un país donde la innovación tecnológica y la conexión estén más desarrolladas, eso sería efectivo. Pero aquí tenemos 3 inconvenientes por delante. La baja conectividad, no todo el mundo, porque la vacuna es para todo el mundo, no es para un sector que tiene acceso a la tecnología. Entonces, ya ahí comienza un problema. Fíjate, tú nada más tienes que compararlo con el asunto este de la virtualidad. La virtualidad, tanto para la docencia como para el teletrabajo, ha sido un problema en este proceso. Entonces, imagínate tú para la vacuna, donde van a salir unos íconos del área de la biología y de la medicina, que la gente no lo va a poder descodificar inmediatamente, le van a pedir alguna contraseña y códigos, entonces ya ahí, por ahí viene un problema. No sé qué es lo que ha pasado, porque recuérdate que en principio se habló de usar el padrón electoral. Sí. Luego, ahora que el listado no era el que se divulgó. Y ahora entonces se está hablando de una posible virtualidad. Yo me pregunto, bueno, ¿y cuál realmente era el plan que se tenía para que la gente se vacune? Yo pienso que detectar a la gente de 70 años o más aquí no es ningún inconveniente, porque aquí hay un registro civil que en la gestión del doctor Roberto Rosario avanzó bastante, pero además todos los documentos que usamos la persona te señalan la clasificación por edad. Entonces, me extrañó eso. Lo otro es si van a vacunar a quienes, porque se habló del personal médico, pero entonces, cuando los profesores, la Asociación de Profesores, la ADP, con todas sus razones, hace una serie de alegatos para que se le coloquen vacunas, ya ahí mismo cambia el plan original. Entonces, esos elementos van a contribuir. Yo pienso, y es el tercer elemento de lo que te hablaba, que lo primero que el gobierno debió y debe de ir haciendo
es una campaña de confianza, de vacunación que no veo que se ha producido. Bueno, vacúnate porque con eso contribuimos. Eso es insuficiente. Convencer a la gente de eso, de vacunarse, no es tan sencillo en este país. ¿Por qué? Porque la gente está pensando en los posibles efectos secundarios, ¿verdad? Entonces tú misma has visto, Lindsay, que hacen hasta memes de cómo reaccionaría o reacciona la gente cuando le colocan la vacuna y Sí. le hablan la esterilización, la posibilidad de disminuir la apetencia sexual y de una vez la gente de una vez se para. Entonces se abre una campaña en las redes sociales que hay una dispersión de las informaciones que van en contra de eso. Entonces, esos tres elementos yo creo que son fundamentales para la efectividad de una campaña y para darle mayor credibilidad a ese proceso. Yo pienso que independientemente de que se le quiera dar trabajo a la vicepresidenta de la República, creo que el ministro de Salud Pública debe estar ahí, porque fíjate que ya este proceso se llevó al anterior ministro de Salud Pública, lo que implica que le están diciendo, mira, o hubo mal manejo en la vacunación o hubo mal manejo en el uso de los recursos. Bueno, peor, te tengo la noticia de un chismecito por ahí, de esos chismecitos que salen. Eh, Según me contaron, el ministro anterior tuvo también ciertas dificultades con algunos nichos de poder ahí dentro. No pudo ejercer liderazgo. Y es algo que estoy viendo también con este otro ministro, porque la vicepresidenta de la República se lleva todas las flores, todos los flash están directamente dirigidos a la vicepresidenta de la República, porque imagínate tú, ya el ministro queda por debajo de una vicepresidente que cuando obviamente, o sea, es un rango mucho mayor y ella le está haciendo una sombra tan grande, tan oscura, que no permite que el ministro de salud pueda ejercer su liderazgo porque ella lo opaca y se lo lleva todo. De hecho, una de las cosas que también se dice y se está por ahí murmurando es justamente ese protagonismo de la vicepresidente y el hecho de que ninguno de los demás, ¿verdad? Directores y demás, vean en ese ministro su jefe. El jefe de ellos es la vicepresidente de la República. Y bueno, ese poder se lo dio el presidente, Luis Abinader, a ella. De hecho, también se dice que ella es quien ha quitado y ha puesto, no el presidente. O sea, tiene un nivel esta vicepresidente que a veces incluso es mayor que él y una luz y tantos flash mayores que la del propio presidente de la República. Y entonces muchos se preguntan, pero ¿hasta cuándo va a durar el protagonismo de esta señora al frente del Ministerio de Salud Pública o ese gabinete que es tanta, digamos que la atención que llama, que ya el ministro ni se le pregunta, los periodistas ni lo miran, porque ¿para qué? Mira, es un error garrafal, porque lo primero es que independientemente de las buenas intenciones de la vicepresidenta, que quiera trabajar mucho, que quiera, que dirige, que tiene el poder de dirigir el gabinete, la gran verdad, Lindsay, es que la vicepresidenta de la República no domina la política de salud, no domina los procedimientos médicos. Entonces, si ante esa situación, un ministro de salud opacado es un fracaso, porque un ministro de salud puede estar diciendo, bueno, pero si ella es la que dirige, que ella es la que sabe, yo no voy a correr el riesgo de meter los dos pies en un zapato, proponiendo o diciendo algo, y al final la vicepresidenta me puede mandar a callar o desmentir lo que está diciendo. Entonces, eso es muy riesgoso, quitarle esa facultad a un ministro y más al ministro de Salud.
yo pienso que deben conformarse, armonía, y que el ministro de Salud, ya que hay un nuevo ministro, por lo menos se le dé un protagonismo, porque el profesional de la medicina y más la medicina especializada requiere explicaciones. Por ejemplo, si abordan el problema del virus, quien tiene que tener dominio de la parte viral no es la vicepresidenta. Le van a preguntar y va a salir con una respuesta que no va a convencer y va a desacreditar el programa. Entonces yo pienso que no es un asunto de protagonismo, de que me digan que yo trabajo, que me tiren fotos, que me hagan preguntas, sino de acciones concretas con conocimiento de causa, que ha de suponerse que un ministro de salud, por su formación académica, sus niveles de competencia, la reúne. Bueno, y también un tema de empoderamiento, porque una de las razones por las cuales el ministro se pudiera quedar muy tranquilo es porque fue ella quien lo puso, según se dice, ¿no? Porque es de Santiago, porque también viene de la Unión Médica, igual que el que salió, que también fue sugerido supuestamente por la vicepresidente. Y entonces, bueno, él se somete, simple y llanamente se somete. De hecho, me hablan de que este ministro de Salud, Daniel, no recuerdo el apellido de Daniel. Rivera. Daniel Rivera. Bueno, pues Daniel Rivera supuestamente es una persona adinerada, muy preparado, un médico sumamente preparado, pero si no se le da ese empoderamiento que necesita este señor y se saca un poco a esta señora del medio, difícilmente pueda este señor desarrollar quizás el potencial que él puede desarrollar al frente del ministerio más neurálgico que tiene el gobierno en estos momentos. Daris, te invito a irnos a una breve pausa comercial y retornamos en unos breves instantes. Muy bien.